Hoy vamos a hacer un repaso de un poquito de los sensores que también integran no solo lo que es la parte de un sistema de gasolina, sea gasolina, inyección directa o indirecta, sino también todos los sensores que conllevan un sistema de riel común. Muy bien, eso a razón de que hemos venido trabajando o algunas consultas que a mí me hacen también, algunas llegan al chat o algunas llegan directamente hacia mi persona, cuando un vehículo, por ejemplo, un sistema de riel común no arranca o arranca y no acelera. Entonces, vamos a hacer un repaso de los tipos de sensores que tienen y las causas probables, ¿verdad?, que podamos tener. Eso es como un tipo de repaso, ¿verdad? Recuérdense que en la plataforma está el curso ya completo de lo que es la parte de riel común. Ok, enfocándonos al tema del día de hoy, ahí en pantalla ustedes tienen, y leo para ustedes, sistema de inyección Common Riel Bosch. Ok, ahí hay varias versiones o varias marcas. Está Bosch, que es la que reina el sistema. Después está el sistema Denso, está el Delphi, eh, y el otro sistema se me acaba de ir Siemens. Los cuatro sistemas grandes que podemos encontrar en los vehículos. Ahí tenemos o detallé, ¿verdad? Voy aquí a marcar. Tengo el número uno, el medidor de masa de aire, que también vamos a encontrar un medidor de masa de aire. En este caso, ese medidor de masa de aire es tipo MAF, ¿verdad? Que creo que en la semana pasada o estos meses o este mes que acaba de pasar, alguno de ustedes tuvo un problema, pero con un BAF, que son de los viejitos. A continuación también el sistema riel común va a manejar con lo que es el número 2, va a tener una computadora. Ok, también vamos a tener una bomba de alta presión, el número 3, ok. Ya esta bomba de alta presión podemos manejar hasta tres tipos de bombas o generaciones de esos tipos de bombas. Tengo lo que es el número 4, que es la parte del riel o acumulador de presión, ¿verdad? Todo lo que es el riel o acumulador de presión. Recuerden que son presiones muy altas, ahí lo que conllevan. Y todo eso no podemos poner un manómetro, sino las mediciones de presiones las vemos con el escáner. Y tengo número 5, ¿verdad? Todo lo que son aparte de lo que son los inyectores. Tipo de inyectores que podemos encontrar en un sistema riel común. Podemos encontrar dos tipos, el piezoeléctrico o el tipo embobinado. Muy bien, y ya entramos, ¿verdad?, a lo que son los sensores, que es el sensor número el 6, ¿verdad? Que lo marco por aquí exactamente y ahí se ve que es el sensor de RPM o conocido en la farándula de automotriz como sensor CKP o sensor de cigüeñal. Ok, recordemos que ese sensor, que es súper importante, si ese sensor no me trabaja o no le manda información directamente a la computadora no hace activación de inyectores. O puede ser que te arranque, pero no te acelere. Ok, eso es una de las fallas que puede presentar. El sensor, que aquí lo llaman RPM, que es CKP, puede ser de dos tipos, ¿verdad? Puede venir tipo inductivo o tipo efecto Hall. También tenemos otro de los sensores importantes que se maneja en riel común, es el sensor de temperatura del motor, que aquí está marcado por el 7. Esos sensores, como ya hace tiempo venimos trabajando y venimos repasando, pero lo interesante es que a pesar que nosotros estemos en otras vivencias, que sé yo, cajas automáticas, que tengo problemas de redes, que tengo problemas de suspensiones. Bueno, siempre, cuando un vehículo no te arranca o no te acelera, por ahí o es más gastón de combustible o más gastón de diésel, por ahí también no podemos dejar de lado, en este caso, el sensor de temperatura. Bien, tenemos lo que son los filtros, que son importantes en un riel común. En este caso, el número 8 que está marcado aquí, ¿verdad?, que es el filtro, eso solo sabe un filtro en este caso, pero normalmente pueden traer dos filtros, uno primario y uno secundario. El primario lo que va a agarrar son las partículas más grandes de suciedad, a más de 5 micras.
Y después el secundario agarra partículas un poquito, el residuo de las demás partículas, ¿verdad? Importante mencionarlo. Que también tengo que mencionar que cuando usted hace un cambio de filtro en lo que es riel común, lo que se recomienda es utilizar filtros originales. Eso es lo que se le puede recomendar. Y tenemos por último, en este caso, el sensor de pedal de acelerador que lo marcamos por aquí. Ese sensor, muy bien, es muy importante porque es el famoso mariposa motorizada. Ok, normalmente, ¿verdad? Hay varios tipos de mariposas motorizadas. Normalmente comenzamos con el tipo potenciómetro, ¿verdad? Que traen 2 potenciómetros en el pedal. También puede ser tipo digital, que son efectos Hall. Ya ese tipo de sistema se elimina completamente todo lo que es el cable y todo va a trabajar por el sensor de pedal de ¿qué? Del acelerador. Otra de las fallas, ¿verdad?, que podemos encontrar es que el vehículo arranque y el vehículo acelera, pero no acelera a las revoluciones que queramos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un buen análisis de decir si es el pedal o otras cosas más que puedan afectarnos al rendimiento del motor. Les recuerdo que estamos hablando sobre lo que era parte de un sistema riel común. ¿Qué hace el fabricante? Bueno, tomar todos los sensores que tiene el sistema de gasolina e introducirlos al sistema riel común. Muy bien, y aquí no sale, pero también es muy importante mencionar este sensor que estoy marcando aquí, que es sensor que me monitorea la presión del riel, que normalmente es un sensor que trabaja a 5 voltios de referencia y también usa un sistema que se llama sistema piezoeléctrico. Muy bien, en muchos casos también podemos encontrar un sensor de... Entonces, ahí tenemos los sensores que empiezan a trabajar en un sistema riel común. Les decía de que también tenemos el sensor de presión del riel, pero también es interesante, si ustedes aquí podemos notar, y lo voy aquí a marcar, el 6, que es el sensor de RPM, en su momento ese sensorcito, ¿verdad? Solo es FAE RPM o sensor CKP, pero cumplen con las dos. Ok, la información que le manda el sensor a la computadora también hace un algoritmo para saber los tiempos de la parte de inyección. Ok, ahora, comenzando con esto, vamos a hablar un poquito del sensor MAF. El sensor MAF es un sensor que monitorea el aire, ¿verdad? El aire entrante, cuánta cantidad de aire está entrando, para hacer una mezcla ideal también en la parte del diésel. Podemos encontrar sensores que internamente también podemos ver, el fabricante instala lo que es el sensor IAT, que es el sensor que monitorea la temperatura del aire. Podemos encontrar sensores con lo que es diferentes tipos de cables, que ahorita lo vamos a ver. Dice que el sensor MAF va situado en la corriente de aire de admisión y se encarga de medir tanto el flujo como la densidad de aire que entra al motor, que es la PSM. Utiliza esa lectura junto a otros parámetros del sensor con el objetivo de que esté garantizado el suministro de combustible para que en un momento dado haya una potencia óptima y la eficiencia del combustible sea que necesaria. Hablamos de combustible, cuando yo pongo combustible, bueno, nos centramos a lo que es la parte del mismo diésel. En este caso, entra el aire completamente, ahí lo ven, ¿verdad? Donde va entrando, en lo que son las flechas rojas, entran a lo que es el sensor hace un monitoreo. El sensor MAF, y como ya ustedes lo han visto también en el curso de sensores de actuadores, tenemos dos tipos de sensor MAF, en el sentido de que podemos hacer película caliente o puede ser algo que se llama hilo caliente. En este caso yo tengo el conector, ok, ese conectorcito que yo tengo en pantalla también, dentro de este MAF encontramos el sensor IAT, ok, que es el sensor que monitorea la temperatura del aire, pero perfectamente he visto sistemas riel común, igual que el gasolina, que podemos traer el sensor MAF de un lado y el sistema o el sensor IAT de otro lado, ¿verdad? Pero al fabricante lo que le gusta mucho es incluir ya el sensor IAT dentro del sensor MAF. Muy bien,
aquí tenemos que las pruebas que se hacen, ¿verdad? Que cuando empieza a fallar el vehículo, vea que estamos entrando al riel común, el vehículo no me arranca, o el vehículo me arranca y no me acelera, y simple y llanamente ahí tengo una luz de check engine y me marca sensor MAF. En este caso, ¿verdad? Tenemos que revisar la señal del IAT, ¿ok? También yo tengo que ver que el voltaje que le estén llegando son de 12 voltios, tengo una masa, tengo 5 voltios, 5 voltios y tengo señal MAF. Normalmente, cuando nosotros revisamos el sistema y el conexionado, ok, voy a tratar de aquí de hacer vamos a ver aquí, un dibujito, ok. Tengo el conexionado, el conectorcito, y el fabricante lo que hace es ponerme algo en el centro para separar los pines, ¿verdad? Que le van a entrar al sistema, por ejemplo, el MAF, y los pines que le entran al sistema IAT. Normalmente en el IAT lo que le va a entrar es, y usted ya lo manejan, son masas, una masa digital, y también él va a entrarle 5 voltios de referencia. Eso es lo que él maneja. Lo demás, ¿verdad? Ese pin se elimina aquí, y los demás pines son la masa que maneja el sensor MAF. Tengo 12 voltios en su momento y tengo la señal del sensor MAF. Entonces vamos a obtener un MAF de 5 pines, ¿ok? Repito nuevamente, la masa, 12 voltios y la señal. Ok, en el otro lado, ¿verdad? Hay una divisioncita, ok, y entonces cuando yo pongo en ignición, me tiene que llegar una masa y 5 voltios. Me he encontrado sensores MAF que lo que hace el fabricante es decir, no, hagamos una cosa, no eliminemos una masa. Entonces, solo con una sola masa es masa del MAF y masa de ¿qué? Del IAT. Entonces, se me elimina un pincito menos. Ok, ¿cuál es el cuidado de esto? Ya en el diagrama, si nosotros lo vemos, ok, este mismo nodo, ¿verdad? Digamos, hablemos de un nodo, me va a manejar las mismas mismas masas. Entonces, si yo no tengo masa en el sensor IAT, tampoco va a tener el sensor MAF. Y ahí es donde no cerramos circuito y empezamos a tener algunas de las fallas, algunas cositas ahí que quiero ver con ustedes. Ok, ahora, bueno, ahí la señal IAT, el voltaje de 12 voltios, la masa, el voltaje 5 y señal del MAF. Ahí va entrando, ¿verdad? Todo lo que es el aire, todo lo que es el módulo, ¿verdad? Hace el movimiento, hace la analogía de cuánto aire está entrando y le manda información a la ECU. Conforme la computadora le manda información, la computadora lo que le dice, lo que hace es un algoritmo y dice, bueno, voy a abrir el inyector más o voy a abrir el inyector menos. Recordemos que estamos hablando del riel común y cuando hablamos del riel común las presiones son muy altas, son presiones aproximadas a más de 100 PSI, ¿verdad? O hablamos, pongámosle más de 30, 40, 50 bares. Cada bar equivale a 14.7 PSI, son presiones muy, muy altas. Continuando siempre con el hilo conductor y el MAF, internamente el fabricante también va a incluir el IAT, ¿verdad? Yo les decía. Entonces el IAT le va a llegar 5 voltios de referencia y una masa. Todo esto es aplicado a la computadora. Ok, el sensor IAT que también falla mucho, si el sensor no me está trabajando, puede ser que el carro cuesta que arranque o empezamos a tener gastos muy impredecibles de lo que es la parte del diésel. Ya el cliente dice, me cuesta arrancar, el carro me arranca, pero viera qué raro, siento que a pesar que sea un motor diésel y riel común, que debería ser más económico, lo siento gastón. Bueno, me marca una luz de check engine y me indica que es el IAT. Ok, ¿qué tenemos que revisar? Bueno, los 5 voltios, las masas, en lo que es la parte de alimentaciones, pero recordemos que internamente en el sensor, es un sensor, ¿verdad?, que trabaja algo importante, un sensor que es un NTC, ¿verdad? Esto lo he hablado mucho, pero son fallas que suceden muy a menudo, es un NTC. Coeficiente térmico que negativo. A mayor temperatura,
menor resistencia. Entonces, una de las pruebas también que se hacen es medir la resistencia. ¿En qué? En ohmios. Normalmente una resistencia de estos puede andar en 1 kiloohmio perfectamente, unos 1000 ohmios. En algunos casos yo he visto 800 ohmios. Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es lo siguiente, es un IAT, ojo, ¿verdad? Porque el EST también me va a trabajar igual con el mismo estructura, pero con agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay que tener una secadora de pelo, así lo hago yo. Yo tengo una secadora de pelo. Eso, que lo que hice es un termistor, sí, claro, son de las familias de los termistores, termo, ¿verdad? Por eso es una familia de esta familia NTC, coeficiente térmico negativo. A mayor temperatura, menor resistencia. Entonces, en el momento que aquí va entrando el aire, ¿verdad? Ya caliente, ¿qué es lo que hace en sí el sensor? Ok, tiene que bajar la resistencia, pero también me empieza a variar totalmente el voltaje. Así la computadora sabe la temperatura que tiene lo que es la parte del aire. Si yo saco ese sensor, ¿verdad? Y le meto aire caliente, ok, y yo tengo aquí el multitester, me tiene que ir bajando paulatinamente lo que es la resistencia. Si no se baja o queda fija y no baja, simplemente el sensor está malo y ahí tenemos la falla. Y aquí también tenemos a la par todo lo que es sensor MAF. Esto es porque está incluido, ¿verdad? Al mismo tiempo. Ahora, sí, cuando el sensor está malo, yo tengo que cambiar toda la pieza, ¿verdad? Esos son del asunto esto, ¿verdad? Que viene toda la pieza entera. Ok, ahí igual, hablando del MAF, y lo que es el sensor IAT, lo que es el sensor MAF, ok, yo les decía que puede ser de dos tipos, hilo caliente o película caliente. Recordemos que estoy hablando de un sistema real común, ok. Entonces, el sensor MAF, ¿verdad? De hilo caliente, va a tener una alimentación también de 5 voltios de referencia. Todos son 5 voltios de referencia. ¿De dónde salen esos 5 voltios de referencia? De la computadora. Normalmente, esos 5 voltios de referencia, el fabricante lo que hace es hacer un nodo. Entonces me dice, la ley de los nodos. Este nodo, aquí hay 5 voltios por un lado, y yo también tengo 5 voltios de este lado y tengo 5 de este lado y 5 de aquí. Ok, entonces esos 5 voltios se me pueden repartir en muchos lugares. Por ejemplo, este va para el IAT, este va para el sensor MAF. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos son 5 voltios compartidos, ok, de un nodo, porque fabricantes lo hacen más fácil así. El problema es que si no tengo 5 voltios aquí, no los tengo en ningún lado. Ahí es donde yo tengo pérdidas de voltaje y ahí es donde nunca me va a marcar o nunca le va a llegar a señal a la computadora. ¿Por qué? Porque esos 5 voltios de referencia son 5 voltios variables, van variando conforme empiecen a trabajar el sensor. En este caso, véanlo aquí, ¿verdad? En lo que es la gráfica, un osciloscopio, que también, bueno, dentro de la plataforma está el uso del osciloscopio. Véanlo que aquí se gradúa a 200 milisegundos por división. Ok, en el caso de lo que es la parte del tiempo, toda esta parte del tiempo, 200 milisegundos por división. Pero en lo que es el voltaje, el fabricante me lo gradúa a 500 milivoltios por división, ¿verdad? Cada cuadrito vale 500 milivoltios. En este caso, ¿verdad? Cuando no aceleramos, ¿verdad? Él está en 1 voltio. Ok, en el momento que aceleramos, vean que él se despega hacia arriba y está, ¿cuánto? A 3 voltios. Pero lo máximo que me puede llegar, ¿cuánto es? Los 5 voltios. El fabricante lo hace así, ¿verdad? O en este momento el osciloscopio lo grabamos así para que tenga escalas más altas y más grandes, a llegar a ¿qué? A 5 voltios, porque perfectamente, repito, él está grabado a 500 milivoltios por división, pero perfectamente se puede grabarlo 1 voltio por división. El problema es que la señal se va a ver muy pequeña. Entonces, en el momento que aceleramos, vamos a ver esta señal, que es muy normal, esto es puro ruido, y después donde dejamos de acelerar, automáticamente nuevamente vuelve a
1 voltio. ¿Por qué? Por división. ¿Ok? Entonces, ese voltaje tiene que estar variando, siempre variando. Y esta es la señal que le va a entrar a la computadora. La computadora va a sentir esa señal. ¿Ok? Ahora, recordemos que la señal, esa es la señal que podemos ver con el osciloscopio, ¿verdad? Pero la señal o la entrada o la alimentación, el voltaje, sí, pero la computadora, y lo hemos venido viendo también, trabaja sobre eso, lo que son números binarios, esos son unos y ceros, ¿verdad? Unos y ceros. Normalmente el 1 siempre son voltaje y 0 son masas. Ok, para que le llegue bien lo que es la parte de la información. El hilo caliente, cuando hablamos de hilo caliente, internamente él va a tener una resistencia, por decirlo así, ok, y lo que hace es que aquí vienen 12 voltios. Esos 12 voltios llegan al hilo, ¿verdad? A la resistencia, y se pone en un color rojo, porque aquí lo que hace es una resistencia bien caliente. Pueden dar temperaturas de 10, 20 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento que va entrando el aire va entrando, toca la resistencia y va enfriando la resistencia. Por eso en ese momento, ¿qué es lo que hace? Si aceleramos, se me va a dar un alzonazo de 1 voltio hasta llegar, en este caso 3 voltios, pero me puede llegar hasta 5 voltios. Si usted acelera y no tengo un movimiento en el osciloscopio, algo está pasando y no le está llegando la señal a lo que es la parte de la misma computadora, y no puede ser el algoritmo y por dentro puede ser que el carro me acelere o cuesta que arranque. Ok, continuando con esto, vamos a ver si aquí me meto y borro aquí. Muy bien, continuando con esto, hay unos códigos de avería también que podemos encontrar en lo que son todo lo que es la parte de sistema riel común. Entonces, todo lo que podemos encontrar en el sistema riel común, podemos yo encontrar un código de avería que es el P0101, y vean lo que dice: rendimiento incorrecto del sensor MAF. Ok, entonces ya por eso es interesante, conocer el sistema. Esas son fallas que nos van a salir a montones, ¿verdad? A pesar que ahorita la época es de híbridos eléctricos, todavía hay mucho vehículo de diésel, riel común o gasolina. Entonces, ahorita estamos centrándonos en los sensores diésel, ¿verdad? Bueno, riel común. Este código P0101, rendimiento incorrecto del sensor MAF, tenemos que darle un cuidado interesante. Primeramente, bueno, ver las alimentaciones, cómo andan, ¿verdad? Y también si trae sensor IAT. Entonces, para darle tratamiento a este código, dice: el código P0101 de OBB2 nos da a entender que hay un problema en el sensor de flujo de masa de aire, el MAF, y que la PCM ha detectado que la señal de frecuencia, ven qué interesante, de ese sensor no se encuentra dentro del rango necesario, el cual debe ser predeterminado del valor que ya ha sido calculado por el mismo sensor. Entonces, ya ahí, ¿qué hace la computadora? Dice: aquí algo está pasando, o la frecuencia o la frecuencia de señal no es tan pareja, ¿verdad? Hace un algoritmo por los monitores que hay internamente y marca la luz de check. Síntomas: la luz de check encendida, ya fija, ¿verdad? Ya tenemos un código encriptado. Cuando el vehículo está en marcha, el motor presenta dificultades, ¿verdad? Cabezoneos, aceleramos y como que corta el combustible. Hay consumo muy alto de combustible también, y se detecta una excesiva cantidad de humo expulsado por el tubo de escape. Ok, normalmente sí, ya no hay control de cuánto aire le está entrando al motor en sí, entonces no hay un control de inyección, y normalmente entonces empieza los inyectores a inyectar más de la cuenta, y en este caso, como son riel común, empezamos a tener humos negros, humos azules, humos blancos, dependiendo de cómo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay control de lo que es la parte del mismo sistema. Causas del código. Ok, bueno, causas, bueno, sensor MAF puede tener elementos o suciedades que lo contaminen perfectamente. La idea del filtro de aire, ok, es que agarre todas las partículas y las limpie, pero puede ser que una partícula por ahí está en micras muy pequeñas y llega al hilo caliente. Si ese hilo caliente se ensucia, no empieza,
porque he visto, ¿verdad?, hilos calientes que se van ensuciando de poros muy pequeños, de suciedades de polvo, pero muy pequeños, y los enreda en el hilo caliente. Entonces no, uno calienta bien, pero al no calentar bien empezamos a tener problemas a la hora de la señal. Podría estar presentando errores del MAF. Existen fugas de aire en el sistema de admisión, también importante. Hace poco, bueno, los que estuvieron con nosotros en el curso de emisiones de gases gasolina, estuvimos hablando de que cuando hay una excesiva fuga de aire en el sistema, ¿verdad?, se presentan mezclas pobres. Entonces ahí es donde también tenemos que ir trabajando, ¿verdad?, todo el sistema de diferente forma. Los cables y conectores eléctricos del sensor de flujo de masa de aire pueden estar defectuosos perfectamente. He encontrado fallas donde la gente cambia sensores y los vuelve a poner y no es el sensor, sino que internamente ya los cables están quebraditos. Ok, entonces tenemos que hacer un tratamiento en todo lo que es la parte del conector. El catalizador podría estar tapado, esto es muy común en los vehículos Chevrolet. Bueno, en este caso, catalizadores en los vehículos de gasolina. En este caso también trabajamos lo que son filtro de partículas. Si el filtro de partículas no anda bien, empezamos a tener esos tipos de problemas. Al momento que el vehículo baja la marcha del sensor, ¿verdad?, puede variar el vacío dando una consecuencia del código P01. Bueno, interesante esto, estamos hablando del MAF, pero también hay vehículos también que incorporan el sensor MAP, que es el sensor que me monitorea la presión absoluta del múltiple. Entonces, por ahí también puede causar ese mismo código. Posibles soluciones del código: compruebe que no haya contaminación en el sistema de admisión de aire, tales como polvo o aceite. Vean, si hay aceite en el filtro de diésel, pero en el filtro de aire, que no debería haber, puede ser muchas causas. Una de las causas es que los anillos del motor no me estén trabajando, no se hacen un sello hermético y todo el aceite se me va al filtro de aire. En caso de encontrar alguno de esos elementos, puede reemplazar el filtro de aire. Si el sistema de admisión de aire tiene una malla, asegúrese que se encuentre limpia. Observe el cableado eléctrico y los conectores del MAF y verifique que no presenten desgastes o estén rotos. En caso de no estar defectuosos, sustitúyalos. Asegúrese que no haya fugas de aire en el sistema de admisión, importante. De forma cuidadosa, limpie el MAF y revise que no haya fugas de vacío. Ok, de vacío. Pero cuando dice forma cuidadosa de limpiar el MAF, bueno, hay un spray especial, ¿verdad?, que de hecho dice MAF, medidor de flujo de aire, que son especiales para limpiar ese hilo caliente. No puede usted limpiarlo con Carboclean o con otra sustancia fuerte, porque si no, más bien ese hilo lo que hace es cortar el hilo es muy delicado. Me he encontrado fallas, ahora que me acuerdo, de un vehículo, pero de gasolina, de un vehículo Elantra, donde el carro arranca y la luz de check siempre se prende. El carro acelera, baja el mínimo y vuelve a acelerar y así se la tira. Y un día, bueno, eso fue hace tiempos, yo marcaba el código MAF y que era que algún travieso estaba haciendo una limpieza al sistema y simple y llanamente le echaron Carboclean y el hilo lo cortaron. Entonces, al no tener ese hilo caliente, marcaba luz de check MAF y estaba pasando totalmente directo el aire, entonces no había un control, ¿verdad? Y por eso el vehículo estaba totalmente gasón, como lo vimos en las páginas anteriores. Ya teniendo en cuenta esta parte del sensor MAF, entremos el sensor CKP, que no me voy a quedar mucho por aquí tampoco. Dice que el sensor de posición de cigüeñal, también conocido como sensor CKP, ¿verdad?, Crankshaft Position Sensor, es aquel sensor que se encarga de registrar la velocidad que tiene el motor, la posición del cigüeñal. Este trabaja en equipo con la información que es capaz de transmitir el sensor de árbol de levas y otros sensores que envían señales a la computadora. Aquí puse árbol de levas porque también puede estar involucrado el árbol de levas, pero puede ser que que el fabricante solo instale el sensor CKP para hacer las dos funciones de CKP y CMP. Ese sensor, como dice, sensor de cigüeñal, tiene que, el vehículo se mueve, hay una rueda fónica,
ahí en lo que es el cigüeñal y hace cortes de campos magnéticos. Como yo les decía, puede ser un sensor totalmente, un sensor Hall que le va a censar señales totalmente digitales, ¿verdad? O puede ser una señal totalmente análoga, que eso lo podemos ver con osciloscopio. Algo que aquí yo que puse en la presentación es la distancia, ¿verdad? Esta distancia que tiene que tener la rueda fónica con lo que es el sensor. Ok, ¿qué pasa? Porque yo he visto, ¿verdad? Personas que están haciendo un trabajo de motor, ¿verdad? Y eso lo dejan flojo. Entonces, donde lo dejan flojo, ya no está la distancia porque él se está moviendo. Entonces, los cortes de campo magnético no son los ideales y el vehículo empieza a presentar fallas. Y simplemente presenta fallas de CKP, no se cambia, sino es porque está flojo, ¿verdad? Entonces, son situaciones que se dan. Ahora, en este caso, ¿verdad? Vamos a entender que que está aquí, ¿verdad? Vamos a simular que sea un sensor CKP, ¿verdad? Pero efecto Hall. Cuando es efecto Hall, todo lo que son las señales son señales totalmente, vamos a borrar aquí y voy a poner uno negro. Ok, son señales totalmente digitales. Señales digitales. Van a comenzar con 5 voltios, ok, perdón, aquí comienzan con 0 voltios y a llegar a ¿cuánto? A 5 voltios. Son señales totalmente digitales. Ok, 0 voltios y 5 voltios. Ok, muy bien. Ahora, véanlo aquí. Si yo voy a revisar el conector, vean lo que dice, señal CKP. Y tengo también una masa que son masas digitales, son masas que gobiernan la computadora y tengo 5 voltios de ¿qué? De referencia. Ok, aquí probablemente también te va a marcar 5 voltios, pero son fijos. Son 5 voltios fijos y aquí son 5 voltios variables. Ok, y tengo lo que son las masas. Entonces yo lo que hago es desconectar el plug. Ok, aquí yo tengo 5 fijos, tengo una masa que son importantes y tengo 5 variables. Pero en este caso no va a variar, sino son 5. En algunos casos, aquí no me marca nada o me marca 12 voltios decisivos. En el momento que yo hago la conexión, donde yo hago aquí la conexión, se me va a poner en 5 voltios. Ok, entonces voy a repetir esta parte nuevamente. Ok, borro aquí. Ok, donde yo hago desconecto, ok, yo voy a medir aquí, en esos pines de aquí, ¿verdad? Yo mido. Entonces yo mido aquí, porque aquí ya es el sensor en sí, aquí donde me viene hacia la computadora. Entonces yo mido aquí en el conector, entonces yo mido, me tiene que dar 5 voltios. Aquí, ¿qué me tiene que tener? Yo tengo que tener una masa. Y aquí yo tengo que tener 5 voltios. Ok, pero en su momento puede ser 12 voltios decisivos. Hasta en el momento que yo haga la conexión, ok, que automáticamente se me convierte en 5 voltios. Y si yo pongo aquí el osciloscopio o pongo un multitester y yo arranco el vehículo, esos 5 voltios van a estar variando. Es como si yo pongo osciloscopio aquí, exactamente, lo ponga aquí, en la pura salida, ¿verdad? Y yo voy a generar, o el osciloscopio va a generar señales totalmente digitales. Ok, lo primero, se tiene que revisar si las alimentaciones están entrando. Si las alimentaciones no están entrando, entonces ya tenemos que ir más allá en lo que es la parte de la misma computadora. Ok, tenemos también el otro, bueno, el de abajo es el que acabamos de hablar, y el otro, ¿verdad? Es este que está aquí, que es tipo inductivo. Ok, cuando es tipo inductivo se dice un sensor pasivo, pero cuando es tipo Hall son sensores activos. ¿Por qué son sensores activos? Porque ya hay alimentación de 5 voltios. Y lo que son sensores inductivos, ok, van a trabajar con una resistencia de 2.7 kiloohmios. Ok, que eso es importante medirlo también. Ok, y en el momento, esta es la rueda fónica, en el momento que la rueda fónica va girando, va haciendo cortes de campo magnético y me va a generar, como está en la presentación, una señal totalmente que análoga. Ok, ese tipo de sensor de corriente genera una señal que alterna, una señal análoga. Ok, entonces la información que le pasa a la computadora sabe cuántas RPM tiene y empezamos a activar inyectores. En este caso, abajo,
Y lo que lo explicado yo ahora es este tipo de sensor genera pulsos de 0 a que a 5 voltios. Ok, borro por aquí y yo tengo el oscilograma muy parecido, ¿verdad? Donde yo voy a arrancar, puede ser que el carro no me arranque, pero donde yo le doy vuelta, si el sensor está bueno, me tiene que hacer cortes de campos magnéticos y yo estar viendo esta señal, ¿verdad? Que se muestra aquí, esta señal que se está mostrando aquí. Voy a cambiar aquí el color, voy a tratar de poner uno rojo, y estas son señales totalmente análogas. ¿Ves? Aquí son análogas, todo eso son positivas y aquí salta a un negativo. Entonces, si yo lo hago aquí, ¿verdad? Son positivas y después bajan aquí a negativas. Tengo un negativo y tengo un positivo. Si yo acelero, obviamente todo lo que es la frecuencia de la señal se me va viendo más pequeña. Pero si yo acelero y no tengo esta señal que está aquí, yo puedo decir que algo le está pasando al sensor o también, ojo, este espacio es importante que lo tenga, o puede ser que algunos de los dientes de la rueda fónica no estén trabajando bien o estén quebrados. Ahí donde yo tengo también la falla. Recordemos que estamos hablando de los sensores que tenemos lo que es la parte del riel común. Para seguir con esto, ¿verdad? Yo tengo aquí algo muy interesante. Vean lo que voy a hacer. Esta señal que está aquí es una señal de RPM. Ok, RPM. Pero también el fabricante dice, bueno, yo voy a agarrar un sensor, efecto inductivo, pero también yo voy a agarrar las dos señales. Voy a agarrar señal de RPM y señal de punto muerto. Por esa razón está este espacio aquí. Ese espacio significa el punto muerto superior. Y lo demás de las crestas que hay ahí análogas son RPM. Y lo vemos aquí. Si yo acelero, ok, entonces la frecuencia se me hace más pequeña, pero siempre voy a tener ese espacio que hay aquí, que es de la señal de punto muerto superior. Siempre, siempre, siempre. Ok, bien. Ahora, tengo otra falla, ¿verdad? Que es la falla también, que es de P0335, circuito del sensor de cigüeñal. Vamos a verla. Puede que el conector de sensor esté dañado, quizá el anillo reductor no esté girando o se encuentre defectuoso, la salida del crankshaft, ¿verdad? Puede estar en cortocircuito o tierra o voltaje, la correa de distribución, pero la correa de sincronización puede estar defectuosa y el sensor CKP defectuoso. Ojo, y voy aquí a subrayar esto, ok, muy importante, muy importante. Profe, pero ya, ¿cómo un diente se me corre? Porque también un sistema de riel común va a traer una distribución que totalmente es de cadena, lubricada por el aceite. Ahí voy. Si la lubricación no es la ideal, si no le damos un buen mantenimiento, ok, hay desgastes internamente entre la parte de los dientes y simple y llanamente se corre un dientecito y empezamos a tener problemas de arranque. Y nos da sensor CKP y nos da pero sensor de árbol de levas y árbol de levas y árbol de levas y árbol de levas y cambiamos uno y cambiamos el otro y vemos que no está bien la correlación que podemos ver, ¿verdad? Y simple y llanamente tenemos problemas en la distribución y me he topado mucho con esos problemas también en la parte del riel común. Ok, sensor EST, ¿verdad? Que es un sensor que monitorea la temperatura de lo que es el coolant, también conocido por sus siglas en inglés, Coolant Temperature Sensor, ¿verdad? Utiliza un dispositivo que se llama termistor, el cual incluye una resistencia que varía de acuerdo a la temperatura, igual que el IAT. Este sensor se encarga de dar respuesta a los cambios de temperatura del refrigerante del motor de su auto. Ok, rápidamente, cuando el vehículo está frío, ok, la computadora tiene que abrir un poco más el pulso de inyección. Entonces, los encargados de eso es el sensor EST, que le manda la información a la computadora de cuánta temperatura está en el coolant, y el sensor IAT le manda la temperatura que está en el aire en el momento. Entonces, el motor en frío, ocupamos que caliente más rápido, hay más pulso de inyección. Pero rápidamente, a los 10, 5, 8 minutos, el motor ya calienta, inmediatamente ya corta el pulso de inyección. Pero si esos sensores no trabajan bien o si nos pegan
en lo que le manda información a la ECU y le dice todavía el vehículo está frío, pero ya el vehículo está caliente, la computadora interpreta que está frío y empieza a inyectar más. Ahí donde también ese sensor EST va a trabajar igual que el IAT. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 5 voltios, ¿verdad? Vamos a tener los 5 voltios, voy a marcar aquí. Vamos a tener aquí, verde. Voy a tener los 5 voltios de referencia que vienen de la compu, ¿verdad? Que en algunos manuales está escrito esta palabra, THW. Ok, y voy a tener lo que es la masa que es una masa, no quiero dice masa, que es controlada por la misma computadora. Vean que aquí ya este caso, ¿verdad? Igual va a traer un termistor, ¿verdad? Que lo vimos con el sensor IAT, que es NTC, coeficiente térmico negativo, a mayor temperatura, menor resistencia, pero aquí ya es coolant que va a entrar o que va a pasar por aquí y él va a detectar el coolant. Donde detecta el coolant a mayor temperatura, menor resistencia, tiene que bajar la resistencia. Y en el mismo caso, se puede poner aquí un osciloscopio o puede tener un tester y tiene que estar, el sensor tiene que estar variando, ¿verdad? De 1 voltio, 3 voltios, 5 voltios, tiene que estar variando. A como varía la resistencia, me va a variar también la parte de voltaje. Si medimos resistencia, ¿verdad? Igual aquí va a ser un valor de 1 kilo ohmio, ¿ok? O 800 ohmios. Entonces, en el momento que yo aquí aplico agua o lo meto en coolant a más de 100 grados centígrados, ok, yo también se puede hacer esa prueba, ok, lo que se hace es que, como es un termistor a mayor temperatura, menos la resistencia, y la resistencia tiene que ir variando. Ahora, en curso de emisiones de gases, tuvimos unos problemas ahí con unos vehículos que no tenían problemas de gases y era de esos tipos también de sensores. Estamos hablando, repito nuevamente, del sistema de riel común. Muy bien, borro por aquí, me vengo por acá, tengo lo que es el sensor, ¿verdad? A como se ve, conector, cuerpo metálico, termistor. Recomendable, siempre usar coolant. Eso es lo recomendable. Y les puse aquí una tablita, ¿verdad? Que es muy interesante, porque me pueden decir, profe, pero yo no tengo, no sé, osciloscopio, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, si usted no tiene osciloscopio, entonces, lo que usted puede hacer es que puede monitorear simple y llanamente con el tester. Entonces, bueno, con el tester, ponga el tester, ¿verdad? La punta negativa de un lado y la punta positiva del otro lado en voltaje directo. Arranque el vehículo, ok, y vean qué interesante. Cuando el vehículo está frío, vean la resistencia. Voy a cambiar aquí de color, poner aquí un rojo. La resistencia tiene que andar en esto, ok, y vea lo que tiene que andar la tensión, 3.8 a 4. En el momento que ya empieza a calentar el vehículo, ya a 20 grados, vea cómo la resistencia baja, 2200 ohmios a 3000 ohmios, ven, va bajando. ¿Y qué es lo que está pasando con el voltaje? También me va a variar de 3.8 a 3 y de 4 a 3.2. Ok, y sucesivamente, donde va subiendo la temperatura, vea donde me va bajando ¿qué? La resistencia. Y también empieza a variarme todo lo que son ¿qué? Los voltajes. Totalmente. Entonces ya, cuando ya él está normalmente en 180 ohmios, 200 ohmios, vean que la computadora lo que le llega son 0.3 a 0.1 voltio. Ok. Y por eso en frío, cuando yo les decía, la computadora me va a decir, le está entrando 3.84, pero la computadora no lee voltajes. La computadora lo que va a leer son números binarios. Eso es lo que va a leer la computadora. Entonces, él le va a decir, aquí hay un 1, ¿verdad? Y esa computadora va a interpretar que este 1 es 3.84 voltios. Ok, en el momento que él empieza a calentar, disminuye la resistencia y la computadora, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando la computadora interpreta que está en 1.2 o 1.4, quiere decir que ya el vehículo
y corta el pulso de inyección. Entonces usted con el puede ver estas variaciones, pero no solo eso, lo puede ver con también el mismo escáner. Ok, voy a borrar por aquí y hay una avería del ST, se avería, el rendimiento motor sufre, cuando eso acontece, vea los síntomas, ¿verdad? La luz indicadora del motor enciende, no pasa la verificación de contaminación, consume excesivo, bueno, en este caso puse gasolina, pero es de diésel, tarda en aprender, y en su momento echa humo negro saliendo el tubo de escape, bueno, también, ¿por qué? Porque no hay control de la parte del mismo diésel. Ok, esto es una presentacioncita que queríamos, bueno, yo quería hablar con ustedes y me voy a poner de un principio, porque hay momentos que nos llegan preguntas de riel común, de sensores, bueno, y los mismos sensores que usted sabe monitorear en lo que es gasolina, son los mismos sensores en la parte del riel común.